Mira, Jesús, este es un tema muy interesante. Yo ayer, cuando salí a caminar, siempre llevo mi teléfono y me grabo y voy hablando que parezco un loco, un loquito de carretera, conversando y conversando, conversando. Y bueno, produje una cantidad de pensamientos, de recuerdos y de reflexiones sobre mi experiencia religiosa. Y por eso, bueno, fue que propuse que hiciéramos este tema hoy viernes, que bueno, es un día en el que tratamos asuntos un poco más ligeros, aunque esto no es tan ligero, ¿no? Como parece, ¿no? Pero digamos, alejado del día a día, de la noticia, es algo más bien que tiene que ver con la vida de cada quien, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Hablemos de religión entonces? Sí, señor. Sí, yo creo que va a ser un tema muy interesante. Empiezo yo, ¿te parece? Dale. Esto es del 305 al 310 con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Yo en un podcast pasado cité una frase de Fyodor Dostoyevsky que decía: soy lo suficientemente culto para no ser religioso, pero lo soy. Eso lo dijo Dostoyevsky, significando que uno puede tener toda la racionalidad del mundo, todo el espíritu científico, pero hay personas como él, como yo y como muchos, que de alguna manera no pueden desechar esa necesidad o por lo menos esa búsqueda de religión, ¿no? Uh-huh. Yo comprendo a Dostoyevsky en ese sentido, ¿no? Yo, como muchos de mis compatriotas, me imagino que tú mismo, nací católico, pero cuando tenía 7 años mi mamá se hizo testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová son completamente diferentes a los católicos. Los católicos tienen un adoctrinamiento ya mucho más leve, pero los testigos de Jehová no, son súper intensos. Tú no tienes idea lo que yo viví cuando tenía 7, 8 años. Mira, primero iba a unas reuniones los martes en donde hacían estudios de la Biblia, lecturas, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, versículo por versículo. Wow. Lo íbamos leyendo un grupo de gente en una rueda de sillas. Luego iba un individuo, un señor, a mi casa a darme estudios sobre otro libro. Luego el sábado hacíamos la predicación, salíamos a la calle a predicar y a ofrecer la Atalaya y el Despertar, las dos revistas que ellos publican. Y luego en el domingo una reunión en la que había una conferencia y después el estudio de la Atalaya, la revista Atalaya, que uno se leía y tenía que subrayar las respuestas y entonces la gente levantaba la mano y contestaba. Aparte de asambleas y de cosas especiales, bueno, total que yo aprendí mucho de religión, de la Biblia, pero también del fanatismo y de cómo una religión te puede ir absorbiendo la vida y controlándote. Eso es mi statement inicial. Adelante tú, pues. Wow. No, bueno, mira, yo tal cual como tú fui criado en una familia católica. La familia de mi papá muchísimo más practicante que la familia de mi mamá, pero los dos católicos. Mi mamá era una persona muy, muy particular y muy... que la influencia más grande que yo he recibido en mi vida fue de mi madre. Y te voy a explicar las razones por las cuales estudiamos en un colegio de curas y eso te dirá mucho de lo que era mi mamá. Nosotros, los 3 varones y las 2 niñas, pero sobre todo los 3 varones, estudiamos en un colegio de curas católico, el Colegio Santo Tomás de Aquino, en Campo Alegre. Ajá. Porque mi mamá estaba preocupada porque mi papá tenía las piernas muy flacas y sus hombros eran como estrechos. Y mi mamá quería que sus hijos, varones, no tuvieran las piernas flacas, entonces por eso los metió en un colegio de curas para que jugaran fútbol y se les desarrollaran más bonitas. Y desde chiquitos hicimos natación para que los hombros fueran amplios y nos quedaran mejor las chaquetas cuando nos pusiéramos un flow. Así era mi mamá. Entonces, desde siempre, las razones por las cuales estábamos involucrados
con los curas y el Colegio Santo Tomás de Aquino era desde un punto de vista muy práctico, muy pragmático, más que religioso. Pero al mismo tiempo tuvimos la suerte, los Rodríguez Reolón, que estudiamos con curas y monjas dominicas, que son un poco más liberales o ligeras que los jesuitas o algunas otras, algunos otros lineamientos católicos. Pero Santo Tomás de Aquino como tal, Santo Tomás de Aquino, nuestro patrón, fue un personaje increíblemente influyente en nuestra cultura occidental, porque él le dio cabida a la razón. Él separó la razón y la fe y dijo que las dos podían coexistir, lo que a posterior permitió la evolución de movimientos filosóficos que aceptaran ambas. Y esto, con el pasar de los siglos, entonces también le abrió el camino a la reconciliación de la fe con el conocimiento y la observación científica, siglos posteriores, por supuesto. Pero desde chiquito, esas tendencias estaban como que presentes en mí y así fue como yo me crié. Pero entonces, entonces, después de qué pasó con tu infancia, y así vamos paso a paso entre tú uno y el otro. Oh, ok, muy interesante. Ahí también hay que agregarle a lo que tú dices otro gran hito, que es el Lutero. Pero bueno, ese Bueno, otro, sí, claro, claro. ese fue otro importantísimo. Pero bueno, mira, entonces en mi historia, después de 4 años con los Testigos de Jehová, mi mamá se dio cuenta que esa era una religión que, bueno, es muy fanática, te va absorbiendo al punto de que, bueno, tú dedicas a eso prácticamente toda tu vida, pues. Es una misión de vida, ¿entiendes? Entonces, mi mamá se salió y con ella yo, pues, me sacó. Entonces, pero esa fue la última vez que yo tuve una religión institucional. Más nunca me adscribí a ninguna religión. Sentí como ya una especie de miedo de que me volvieran a, tú sabes, a capturar y a tratar de adoctrinarme, ¿no? Pero como hay una frase de Van Gogh muy bonita, que él decía, cuando siento una necesidad de religión, salgo en la noche a pintar estrellas, ¿no? Él decía. Bueno, yo también sentía una necesidad de religión. Sin embargo, yo me decía, todavía tendría 10 años, 11 años, yo me decía que yo quería explorar la posibilidad de una religión que fuera más personal y más libre, ¿ok? Porque no me satisfacía el ateísmo. O sea, el no creer en una fuerza, en un sentido en el universo, no me satisfacía. Yo quería algo, pero que fuera más personal, que fuera yo quien la fuera armando de alguna manera, ¿no? Entonces empecé a leer filósofos, algunos autores interesantes, y un amigo mío me regaló un libro de Hermann Hesse, que se llama Siddhartha. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de 3 libros que nos han Sí. cambiado la vida, yo mencioné a Siddhartha? Bueno, es que me acuerdo de ese libro mira, con mucha intensidad y con mucho cariño, porque ese libro fue parte de un cambio importante en mi vida, ¿no? Entonces conocí el budismo y conocí directa o indirectamente a Siddhartha Gautama Buda, ¿no? Y cómo él fue transitando un camino espiritual en el que fundamentalmente él también sintió eso. Él dijo, yo tengo que buscar una religión que me funcione a mí, yo tengo que buscar mi religión, yo tengo que construir mi religión. Entonces, no afiliada a ninguna organización, sino más bien acoge prácticamente el budismo, acoge cualquier forma en la que tú quieras practicarlo, ¿me entiendes? Hay ritos y hay una cantidad de cosas, pero eso es opcional. Tú no tienes que, tú no tienes digamos, esa imposición de religiones como la que yo había estado, ¿no? Entonces, y yo te voy a decir una cosa que me impresionó a mí del budismo era que podríamos incluso decir que hay una forma de budismo que no tiene Dios, que no tiene un Dios antropomórfico, ¿me entiendes? Que no tiene un Dios como un ser parecido a nosotros, pero todopoderoso, eterno, etcétera. No. Y entendí
lo que yo entendí, no solamente leyendo ese libro, leyendo otros libros, sino leyendo libros que hablaban del budismo, que el budismo equipara a Dios con el universo. Es como que el universo es Dios o Dios es el universo, o una de las dos cosas, ¿no? Entonces, eso me gustó, porque yo dije, esta es una forma en la que yo puedo tener mi religión, o una religión que yo mismo me vaya construyendo. Y seguí explorando, ¿no? Seguí explorando, y también cayó en mis manos, con esto te cedo la palabra, cayó en mis manos entonces, de los muchos libros que fui explorando, leyendo, uno de un filósofo danés llamado Søren Kierkegaard. No sé si lo has leído alguna vez. Es un tipo sumamente intenso. Uno lee un libro de Søren Kierkegaard y no queda igual. No quedas igual a como eras antes de leerlo, de verdad. Son sumamente intensos, ¿no? Ese libro se llama Temor y Temblor. Y entonces él exploraba las tres fases que él decía que había en la vida. Unos estadios en la vida, que era el estadio estético, el estadio ético y el estado religioso del ser humano, ¿no? Para él, la mayoría de los hombres se quedan en el estadio estético, que es como la forma, lo formal de la vida. Llegar al estadio ético requería unas cabalidades espirituales no religiosas muy grandes, pero llegar al estadio religioso era realmente una cosa que estaba fuera de la posibilidad de la mayoría de las personas, ¿no? Que tenías que entender una cantidad de cosas enormemente complejas y duras, ¿no? Entonces, pero una cosa que me dejó ese libro es la siguiente. Para Kierkegaard, las decisiones que tú tomas sobre quién es Dios, qué es Dios, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la trascendencia, cuál es la misión de la vida, todas esas cosas no te las da ninguna religión, te las das tú mismo, es una decisión tuya. Tú sabes que Kierkegaard es el fundador, el padre fundador del existencialismo. Una de las cosas que dicen el existencialismo es que realmente el que decide el universo en el que vas a vivir es tú. Exacto. Uno mismo, pues, ¿entiendes? Uno es el que dice, bueno, mi Dios es así y yo lo voy a seguir de esta manera, o yo no sigo ningún Dios, pero no importa, pero en todo caso es una decisión personal. Las decisiones éticas de la vida son responsabilidad única y exclusivamente de uno. Entonces ahí fue que eso me reforzó la idea de que yo era el que tenía que buscar mi propio Dios y aceptarlo, no aceptarlo, construirlo, no construirlo, o concebirlo de la manera en la que yo me sentía satisfecho y pleno. Ahí lo dejo. No, fascinante. Bueno, déjame entonces continuar con mi... no, fascinante, me encanta tu trayectoria, me llama mucho la atención, creo que la palabra indicada es definitivamente fascinante. Mira, en mi caso, como dije, entonces estudié 13 años desde kinder hasta quinto año en el Colegio Santo Tomás de Aquino. Después de qué mejor que ir a una universidad católica después de 13 años con un colegio de curas. Bueno, entonces, como tú sabes, porque los dos somos egresados de la Católica, estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, también con algunos curas que nos dieron algunas clases, vale, como lógica y tipos... Padre Aguirre. El Padre Aguirre, por ejemplo. Déjame hacer un pequeño paréntesis para decir que 18 años estudiando con curas y conociendo curas, y mis experiencias siempre, por suerte, fueron positivas. Siempre aprendí muchísimo de ellos. Les tengo mi visión de un cura, es la visión que vi en el Santo Tomás de Aquino en la Universidad Católica, por lo cual mi experiencia personal fue siempre muy positiva. Volviendo a mi historia personal, mi mamá siempre decía algo que era muy interesante, y era que las religiones, que no había una religión mejor que la otra. Ella siempre decía que las religiones eran como los idiomas. Que son distintos, suenan distintos, provienen de distintas partes del mundo, pero al final de cuentas están buscando el mismo objetivo, que es esta conexión con algo más allá de nosotros, ¿no? Exacto, últimamente, como tú dices, es una conexión con nosotros mismos, ¿no? Debo agregar que en este proceso de encontrarme a mí mismo, el hecho de ser gay en Venezuela en los años 80
entendiendo, descubriendo mi orientación sexual en esa época, no era nada fácil y no era nada algo que yo pudiese hablar abiertamente con mi familia, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando la naturaleza te impone una característica tan importante en tu ser, que no depende de ti y que el resto de la sociedad te dice que sí depende de ti, que si no lo haces, estás haciendo algo que está en contra de lo que Dios quería, es inevitable que uno empiece desde ese momento a cuestionar entonces qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Entonces, mi relación con mi búsqueda personal, esa búsqueda que tú comentas que conseguiste a través del budismo, mi búsqueda personal siempre fue entonces buscarle un sentido a una realidad universal que me permitiese ser quien nací siendo, y al mismo tiempo ser aceptado y ser una parte intrínseca y funcional de la sociedad, porque yo soy un ser muy social. Por otra parte, yo soy, además de todo esto, una persona muy visual, por eso que trabajo en lo que trabajo, y los rituales, si bien la cosa detrás de los ritos me parecía que era como un cuestionable, como que me parecía que era como una mentirita que nos metían, los rituales como tales, y como te digo, yendo al Colegio Santo Tomás de Aquino por 13 años, significa que vas a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Campo Alegre, no sé si la conoces, una Sí, cómo no. de las iglesias más bellas de Latinoamérica. Bellísima, es linda. Entonces, Sí. esa es la iconografía que yo manejo, ¿sabes? Entonces, a mí me encanta una iglesia, me encanta la teatralidad, lo teatral. El rito, ¿no? Me encanta. Y bueno, mi necesidad de una religión organizada fue decayendo con el tiempo. Yo siempre sentí que yo me aferraba a esa idea de que en la Biblia dice que si la fe es del tamaño de una semillita de mostaza es suficiente, porque yo siempre sentí que mi fe era del tamaño de una semillita de mostaza, no más grande que eso. Pero con el tiempo, y de eso hablaré en mi siguiente intervención, descubrí una manera distinta de llenar ese espacio. Te cedo la palabra. Oye, pero tu camino también es muy interesante, te diré, ¿no? Toda una construcción. Bueno, mira, yo sigo. Bueno, todo eso que he contado, yo diría que fue previo a los 18 años, pero después entonces de los 18, 19, 20 años, alrededor de esa época yo me conseguí otro libro. Para que tú veas que uno a veces busca una cosa y consigue otra, porque yo no estaba buscando libros religiosos, yo estaba simplemente leyendo a filósofos y digamos, tratados interesantes, etc. Pero me encontré un libro que se llama La ética sobre el orden geométrico, de un filósofo holandés llamado Baruch Spinoza, un hombre de origen portugués judío del siglo XVII, 1630, creo que fue que publicó este libro. Y bueno, Spinoza vivió en Holanda, que era uno de los pocos países que tenía tolerancia religiosa y tolerancia a las ideas. Y por alguna circunstancia, probablemente de la tolerancia que había en el país a las ideas distintas y no ideas, tú sabes, rígidas ni impositivas, él empezó a desarrollar una visión de Dios distinta a la que mandaba el catolicismo, que el catolicismo y el protestantismo que ya estaba creciendo en Europa. Él básicamente, siendo un hombre religioso, ojo, él nunca dejó de ser religioso, nunca dejó de ser cristiano, pero él dio una interpretación tremendamente novedosa y visionaria de Dios. Él dijo literalmente, y eso sí lo escribí aquí, él dijo que Dios es la suma de las leyes universales, naturales y físicas, y ciertamente no una entidad individual o creador. ¿Qué te parece? Maravilloso. Revolucionario. Totalmente. Revolucionario para mandarlo a la hoguera, pero él estaba en Holanda, gracias a Dios.
Bueno, ese es el llamado Dios de Spinoza. Ujú. Tú no sé si conoces la anécdota de que Albert Einstein le preguntaron si creía en Dios. Y él dijo que sí, pero en el Dios de Spinoza. Exacto. Porque esencialmente para Spinoza Dios es el orden natural. O sea, que tiene primero una direccionalidad. Uno siente que el universo se dirige hacia alguna parte. Tiene una causalidad, tiene un sentido. La evolución tiene un sentido. Nosotros, el planeta Tierra nació como una sopa de lava y de cosas, y después se fue secando, surgió el agua, se creó una atmósfera, y ha habido una evolución que parece tener una dirección, que trata de que los organismos se vayan adaptando y haciéndose mejores, más especializados, y de eso hemos nacido nosotros, que con todos los errores que podamos tener, nosotros somos una especie que ha evolucionado bastante. O sea, nosotros hace relativamente poco, si tú te pones a ver, la historia es realmente muy, 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 muy corta. La historia tiene 4.500, 5.000 años. Eso es nada. Para el ser humano tiene, o sea, los antecesores de la especie Homo tienen 2 millones de años. Exacto. 5.000 años es nada. La cultura, pues la historia, los registros de escritura más antiguos que se conocen. Sí hay una causalidad y sí hay una direccionalidad en el universo conocido y en la Tierra y en la vida humana, indudablemente en la vida animal también. Entonces, fíjate que siempre se ha dicho que la evolución es atea, y a Darwin siempre lo han considerado el poster child ¿cómo se llama? Del ateísmo, Ujú. porque él planteó un desarrollo de la vida sin Dios, que no necesitaba a Dios, que era una cosa intrínseca. Pero en cierta forma, Spinoza, 400 años atrás de Darwin, 300 y pico, ya había anticipado eso de una forma incluso mucho más audaz, Ujú. en la que él decía que toda esa evolución, todo ese mecanismo que se iba especializando y que iba cambiando y que iba absorbiendo cualidades positivas e iba desechando las negativas o las que no funcionaban, eso obedecía a una lógica universal que él decidía llamarla Dios. Y lo más interesante es que en cierta forma Spinoza, aunque él era un hombre religioso, él deja abierta la puerta a la misma puerta que deja abierta Buda. Eso se puede tomar religiosa o no Claro, religiosamente. exacto. Porque tú puedes decir, yo soy un científico y yo veo que el Dios de Spinoza es la evolución que ha tenido el humano y el universo. O sea, tanto lo que vive y lo que no vive. Entonces, lo que a mí me impresionó es del Dios de Spinoza, es que puede verse religiosamente, pero también puede verse solo científicamente, ¿entiendes? Ujú. Es tan amplio. Entonces Sí. yo dije, caramba, Buda anticipó esto, pero Buda lo que me dijo es que yo podía tener una religión personal. Y ahora Spinoza me está diciendo que la evolución del universo y la evolución humana son partes de un mecanismo que yo le podría atribuir a un Dios, pero que también podría no atribuírselo a un Dios, en una fuerza mecánica que, bueno, por una cuestión de eficiencia que no entendemos todavía, llegó a donde ha llegado. Eso me pareció a mí espectacular. Y te voy a hacer un pequeño inciso aquí, que me estoy robando unos segundos para hablar del padre Jesús María Aguirre. Ujú. El padre Jesús María Aguirre, él te dio clase, ¿no? Sí. Sí, nos dio clase. Yo me hice buen amigo de él. Él es un tipo extraordinario, un individuo extraordinario. Él fue, nosotros bautizamos a nuestros 2 hijos en la UCAP, a Enrique y David en la UCAP, Mm. en la capilla de la UCAP. Y Jesús María Aguirre fue el que bautizó a David, a mi hijo menor. Wow. Él dio un sermón tan hermoso, pero tan hermoso que es inolvidable lo que él dijo. Y una de las cosas que él dijo es que los padres teníamos que respetar la decisión religiosa o no religiosa de nuestros hijos. ¿Qué te parece? Wow, En maravilloso. una capilla católica, Bautizando un un bebé. cura católico bautizándolo. Él dijo, ojalá él
acepte la fe católica. Sería muy bonito, a mí me gustaría, pero si él no la acepta y él sigue su propio camino, acéptenlo, porque esa es su decisión. ¿Qué te parece? A mí me parece extraordinario No, eso. maravilloso, maravilloso, maravilloso. Déjame entonces Bárbaro. retomar mi Ajá, historia, pero tratando de utilizar tus puntos ajá. como enlace. Esta conversación me apasiona. Está buena, sí, Eh, está interesante. sí, mira, cuando entonces en mi proceso personal de revisar y de tratar de buscar una manera de entender el universo y teniendo Dios todavía presente en mi vida, ese Dios tradicional del que aprendí durante mis años de catolicismo, mis problemas, mis segundos problemas, los primeros fueron cuando descubrí que yo era gay, pero después mis problemas se afianzaron o se profundizaron cuando yo empecé a cuestionar la eficiencia de este ser supremo de inteligencia todopoderosa. Exacto. Para mí había un problema gravísimo en el hecho de que había más de una religión. El hecho de que Dios fuese lo suficientemente ineficiente como para que las personas entendieran su mensaje de maneras distintas, de una Sí, manera tan radical, que se mataran entre ellos, para mí era una prueba bastante básica de que ese Dios o no le importábamos o era bien ineficiente. Y entonces cuando yo empecé a cuestionarme estas cosas y empecé a sentir esa angustia que yo particularmente sentí cuando sentía que estaba ese granito del tamaño de una semilla de mostaza estaba desapareciendo, yo mismo me creé esta teoría que aplica nada más a mí, pero que tiene muchísimo que ver con lo que dijiste del padre Aguirre durante el bautizo de tu hijo David. Y es que yo, y de esto se lo empecé a comentar a mis hermanos cuando yo empecé a comentarles que yo me estaba alejando de creer en ninguna de estas ideas de religiones, ni siquiera en la práctica de las religiones, sino esa idea fundamental, excepto de los budistas, que hay una inteligencia superior que diseña y que controla el universo, ¿no? Yo me empecé a revelar en contra de eso, porque yo sentía, mi manera de explicármelo a mí mismo era esta. Si este ser de inteligencia absoluta y eterna existe, definitivamente él y ella, porque son como que las dos cosas juntas, son como la máxima expresión de lo que significa ser padre y madre a la vez. Padre, uh-huh. utilizando la palabra padre en general, incluyendo los dos ahí, ¿no? Padre y madre. Un padre, cuando ama a sus hijos, aprecia la independencia de sus hijos. Un padre y una madre que se siente que hizo el trabajo que tenía que hacer con sus hijos, disfruta cuando sus hijos salen de su casa y hacen su propia vida y consiguen su propio camino y definen su propia identidad y futuro. Entonces, este Padre Celestial, esta inteligencia superior, si existiese, yo siempre pensé, y todavía lo pienso, que si existe, él se sentiría muy orgulloso de las personas como tú y como yo, valga el self-indulgence, que, que utilizamos la capacidad que la evolución, que sería, si esa inteligencia existiese, la evolución y nosotros hoy en día seríamos la máxima expresión de su creación, y la inteligencia, la curiosidad, la capacidad de cuestionar lo que nos rodea, esa expresión de esa inteligencia, él sentiría muchísimo orgullo de que nosotros no nos conformemos con lo que nos han dado y queramos expandirnos. Es Entonces, verdad. si existe, lo que yo siempre le digo a mis hermanos esto: si Dios existe, si el Dios que ustedes creen existe, de una cosa estoy convencido: él decidió por definición dejarnos solos y rogarles, rezarles, pedirles, prender velitas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no hace nada porque a Dios no le importa, porque Dios decidió que la mejor manera de expresar su creación era dejarnos solos, Uh-huh. porque no puedo creer que existe un Dios que escoja me rechazo, me niego a creer que existe un Dios que escoja escuchar unas oraciones y otras no.
que escoja curarle el cáncer a una Claro. señora de 60 años y no un cáncer a una niñita de 5. Y no me vengan por el cuento chino de que quiere un angelito más para el cielo o que tenía Sí, sus razones, porque eso es bullshit. No, a Dios no le importa. Entonces, si Dios existe, no les importamos, o entonces es mi evolución hacia lo que tú hablas del Dios de Spinoza y la explicación de Albert Einstein, y que tiene que ver con mi propio camino personal, con los libros que te nombré claro. también cuando hablamos de eso, de Cosmos o de Fabric of the Cosmos, donde yo encontré en la ciencia, la observación y la búsqueda de explicación de los fenómenos naturales y de las leyes astrofísicas, me dio el marco referencial que yo necesitaba para vivir en este espacio-tiempo que me ha tocado vivir. Y me extendí un poco, así que después vuelvo a esto. No, no, pero Pero está fascinante porque, fíjate, estamos coincidiendo en muchas cosas también, mucho, ¿no? sí, increíble. Aunque son caminos distintos, mira, se interceptan. Tú sabes que aquí en Miami hay una zona que es muy cubana, donde hay decenas, pero es que yo una vez me rodé esa calle tomando fotos con mi esposa de los títulos de las iglesias. Hay una que se llama la Iglesia del Cristo Científico. Yo dije, pero Dios mío, me reía, ¿no? Me burlaba un poco. Pero no, yo creo de verdad que Dios es un científico loco, y lo digo así como con cariño, ¿no? Ahora, volviendo al punto de seguir un poco y cerrar digamos, mi recuento también, ¿no? Yo con todo esto, con todas estas nuevas herramientas, pues, sobre todo el Diego Espinosa mismo, yo me preguntaba entonces si el universo es una dinámica mecánica. Me imagino que eso es lo mismo, un poco lo que tú estabas también planteándote, o si realmente había una voluntad. Me dije, mira, no lo sé, lo que sí puedo hacer es elegir creer o no creer. Soy totalmente libre de creerlo. Y he elegido creer. Solo que te digo una cosa, yo creo en la evolución darwiniana, creo que el Dios Espinosa existe, y creo que en lo que predijo Buda, que uno mismo está en permanente cambio, ¿no? Y de eso podemos dar fe con nuestra propia vida. Hemos cambiado de muchas formas, ¿no? Mental, ética, físicamente, ¿no? Y que quizá eso se pueda extender más allá de la muerte física. No lo sé, pero no lo descarto tampoco. Yo digo, ¿no? Que como la evolución favorece a las especies más aptas, si hay una evolución espiritual, quizás los espíritus más aptos se puedan integrar al Dios de Spinoza, porque el de Dios de Spinoza, si es un Dios evolutivo, dice, oye, déjame agarrar lo más, ¿entiendes? Lo más granado espiritualmente que se vaya produciendo y lo incorporo a mí. Eso son cosas mías ya, ¿no? Claro, claro. Entonces me digo, pues, tú sabes que Buda habló de la transmigración de las almas. Yo confieso, te voy a confesar que eso lo dejo en manos de la sorpresa realmente. Y yo siempre he dicho lo siguiente, yo creo que la vida cesa y ya, pero no me pongo bravo si me sorprende. ¿Entiendes? Si Sí. yo digo, si me despierto un día y digo, wow, ¿dónde estoy? Estoy hecho polvo cósmico, ondas electromagnéticas o un individuo con alitas, no sé, bueno, me sentiré contento porque diré, oye, no terminó todo, la película sigue, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente voy a hacer un recuento de lo que he dicho. Yo puse unos puntos, eso fue lo que yo hice para esto, ¿no? Mira, yo empecé siendo testigo de Jehová. Después dejé de serlo porque nos salimos. Mucho fanatismo, te atrapan. Me pareció que me iban a atrapar para toda la vida. Y además es muy dogmático porque es lo que dice lo que dicen otros. Tú no tienes ahí prácticamente ningún rol sino repetir y predicar. Luego me encontré con Gese, que me dice que dijo, no puedo vivir un día sin religión, pero he podido vivir muchos años sin iglesia. Ahí fue que yo entendí que yo podía vivir sin iglesia, pero con religión. Luego, como siempre tenía esa necesidad de religión, entonces
digamos que entonces fundí esos principios del budismo, que Dios es el universo, con el Dios de Spinoza, que dice que el Dios es las leyes naturales, las leyes físicas, y de Hesse, que me decía que podía ser mi propia religión. Yo digo que para tener una religión lo que basta es tener fe, aunque sea personal, aunque sea de uno, aunque sea hecha ad hoc. No necesito más nada. Y yo he mutado entonces mis fases han sido de fanatismo, porque los testigos de Jehová y ese tipo de religiones te transforman, pueden transformarte en fanático fácilmente. Sí. De fanatismo al ateísmo, después al agnosticismo, después a una religión mística sin Dios, y luego a una religión mítica con un Dios que yo me he tenido que construir, ¿no? Entonces yo digo, si el universo es Dios, ¿por qué mi religión no puede ser yo mismo? Y ahí concluyo, ese es mi viaje. Mi viaje no significa que ha terminado, mi viaje seguirá, porque yo seguiré cuestionando, yo seguiré pensando, yo seguiré explorando, pero ya yo siento que esa exploración no está en los libros, esa exploración no está en los templos, esa exploración no está en los maestros, está en mí. O sea, yo tengo que buscar eso en mí mismo y quizá encuentre algunos caminos distintos, a lo mejor sofisticaré más algunas creencias, pero en todo caso yo creo que esa experiencia va a ocurrir en mí mismo, no fuera. Wow. Eso es lo que... Maravilloso, maravilloso. Ok, déjame tratar de hacer lo mismo entonces y concluir o cerrar mi evolución del pensamiento y de entendimiento sobre Dios, ¿no? Entonces, mi siguiente paso, entonces, cuando empecé a dudar en este concepto de Dios como inteligencia suprema y absoluta, y encontré las ciencias y el estudio de la evolución del universo, literalmente la astrofísica como marco de referencia. Ahí entonces en algún momento también coincidí bastante con ese Dios de Spinoza, ¿no? Que esa cosa que ha hecho que el universo se mueva hacia una dirección aparentemente evolutiva. Pero en uno de mis libros también favoritos, The Fabric of the Cosmos, de Brian Greene, aprendí más, porque tenía un conocimiento muy básico, pero aprendí más sobre la segunda ley de la termodinámica, o mejor conocida como la entropía. La entropía. Exacto, y entendí que si bien este punto, lo que estamos viendo en el universo es aparentemente ordenado y el resultado de una evolución, no es más que una ilusión que nos da el hecho de que lo estamos viendo desde un punto de vista humano, porque esta segunda ley de la termodinámica no se detiene acá, va a seguir moviéndose hacia adelante, que es la dimensión del tiempo, y todo lo que consideramos ahorita que es perfección y que es lo que nos da sentido, va a seguir evolucionando hasta un punto donde se va a completamente destruir y se va a convertir en otra cosa, ¿no? Así como en un ejemplo particular, el sistema solar fue gases en un momento, planetas. Ese planeta permitió la evolución de seres pensantes que nos permite tener esta conversación hoy en día entre dos personas como tú y como yo, pero que de aquí a un par de billones de años el Sol va a crecer tan grande que va a comerse los planetas y después va a encogerse rápidamente y se va a convertir en un enano sin luz ni vida. Y eso va a seguir evolucionando. Entonces, esa particularidad de la visión que vemos en este momento, a mí entonces me dejó, Fernando, otra vez me dejó como que a la zozobra. Me dije, coño, ni siquiera entonces en eso, ¿no? Pero como tú, otro libro, otro momento de mi vida, mejor no un libro, otro momento de mi vida me abrió esa ventana de entendimiento que me trajo paz, ¿no? Y fue en una entrevista que yo le estaba haciendo para unos de especiales para Discovery Channel en Brasil. Marcelo Gleiser es un astrofísico brasilero que era el jefe de la cátedra de astrofísica de la Universidad de Dartmouth. En estas entrevistas, donde entonces él imagínate, tuvo una eminencia internacional, y yo este pelado que apenas había leído unos libros de astrofísica teniendo esta conversación, llegó el punto donde él, de una manera poética, de una elocuencia maravillosa, me hizo entender la magia, la belleza, estoy utilizando magia de una palabra de una manera no convencional, lo especial que es
tener conciencia de estar conscientes en este momento en el universo. Entender que este instante de existencia donde podemos apreciar lo que nos rodea y podemos buscar una razón de existencia dentro de nosotros, es un privilegio que va más allá de la necesidad de conseguir un Dios o no. Entonces ahí siento que de una manera coincido contigo. Entendí que la búsqueda estaba dentro de mí y no allá afuera. Y afortunadamente entonces, cuando trabajaba en Walt Disney Company, nos dieron un seminario de 3 días sobre mindfulness. Y mindfulness, entonces, me dio, así como la ciencia me dio el marco de referencia, el mindfulness me dio ese proceso interno que yo puedo utilizar entonces para coexistir con mi propia realidad, ¿no? Con el universo que me rodea, con las personas que amo, y entonces entender que no necesito nada que venga de afuera para darme una dirección ni moral ni espiritual, porque esas respuestas están adentro. Y si soy una persona generosa, buena, que respeto las leyes, que respeto, porque me siento muy orgulloso de considerarme eso, viene de esa apreciación de lo que aprendí de mis padres, de lo que aprendí de mi colegio, de lo que aprendí de mis amigos, y esa recolección de las cosas positivas que están alrededor mío. Y cierro con una anécdota que pasó hace muy poquito tiempo, durante esta pandemia. Yo he comentado antes que yo he tenido momentos de ansiedad, porque estar encerrado en la casa y como freelancer, no tengo trabajo, entonces eso me causa una ansiedad mayor de la normal, un nivel de estrés que me convierte en una persona que más débil de lo que normalmente soy. Y te digo, yo soy una persona bastante fuerte, pero en ese momento. Entonces, en una conversación con Christopher, mi esposo, que Christopher también ha investigado, estudiado y se ha abierto a muchas cosas, llegamos a la conclusión que íbamos a hacer un ritual inspirado en costumbres, en tradiciones de los Native Americans. ¿Cómo se dice Native Americans en español? Ahora se me olvidó la palabra. De los nativoamericanos. Wow, suena tan raro, ¿no? En inglés. En español. Ok, tradiciones nativoamericanas. Entonces, Christopher preparó este ritual, y como te digo, a mí me encanta un ritual, quemando sage y con una pluma que él había embellecido con estas cosas, y quemó sage, y después quemamos otro tipo de incienso, y me colocó en este estado de meditación y de self-awareness y de mindfulness, que me alivió muchísimo mi estrés, y la angustia por la que estaba pasando me disminuyó. Y todo lo que me explicó Christopher, que es lo más bonito de todo, que tiene que ver exactamente con lo que tú estás explicando, pero en este caso viene de un aprendizaje aprendido de los Native Americans, de los nativoamericanos, es que al final de cuentas es una cuestión de intención. Es lo que tú como individuo te plantees como intención hacia lo que quieres ser, lo que quieres hacer y cómo te quieres expresar con las personas que están alrededor tuyo. Entonces, me parece bellísima esta conversación. No te imaginas cómo me emociona tenerla contigo. Sí, porque de alguna manera siento que llegamos al mismo punto. Que básicamente tú te fuiste por el oeste, yo por el este, y llegamos al mismo destino. Y, una intersección, exacto. Exacto. Y lo que yo le digo a mis hermanos y hermanas, que ellos sienten a veces que yo les estoy poniendo presión para que dejen su religión, no se trata de dejar la religión. Cada quien utiliza la expresión que necesite para lograr su paz interior y su felicidad. Simplemente tengan la mente abierta a entender que las religiones a veces son muy limitadas y que no son la única respuesta que necesitamos. Eso es simplemente lo que yo digo. Yo, exacto, de resto, respeto profundamente el camino de cada quien. Correcto, qué bueno. Me gusta mucho este podcast. Sí, muy bonito. Porque, bueno, es algo que uno rara vez habla. Esto lo he pensado mucho, pero yo no hablo de esto porque es difícil de compartir estas experiencias y estas reflexiones que uno tiene, ¿no?
Sí. Pero Bueno, me encanta. los temas tabúes, política y religión. Llamen a Jesús y a Fernando. Sí, ya hemos hablado de ambos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Esto, bueno, es un camino, Jesús, es un camino pero fíjate, a mí me parece, yo como un comentario así, un poquito fuera de los turnos y la cosa, pero a mí me parece interesante que yo empecé mi camino religioso por una religión muy absorbente y muy dogmática, ¿entiendes? Y de alguna manera fui deconstruyendo ese aparataje, ¿no? Que tenía encima hasta, bueno, hacerme casi ingrávido, pues volando, ¿entiendes? De estar como metido en una, ¿entiendes? Como estar metido en una casa sumamente estructurada, de paredes gruesas y con gente en todas las puertas para que nadie se salga. Yo terminé con algo que está dentro de mí, pues, y como tú mismo también. Bueno, felicidades, Fernando, felicidades, Luego la porque cosa igual, se requiere coraje y se requiere valentía. Y correcto, igualmente, sí, igualmente. gracias. Estamos en esto juntos. Bueno, Fernando, con eso pasamos entonces a qué no nos ha dejado dormir. Cuéntame, ¿qué no te ha dejado dormir? Cosas muy prácticas y recurrentes. Yo creo que es el tema que no me deja dormir, que más he mencionado en la serie de podcast que tenemos hasta ahora, que es el bendito COVID-19, ¿no? Me preocupa que hay o sea, está volviendo a crecer la lista no solo de contagiados, sino de muertos en una cantidad importante de estados. Tengo entendido que son como casi 20. 20 estados donde han subido otra vez la cantidad de casos. Entre ellos Florida, Texas, Arizona y creo que California también. Sí, también. Y bueno, vale, yo siento 500,000 de muertes, o sea, y también una cosa que dijo la Organización Mundial de la Salud, y lo han dicho otros médicos. Yo tengo una vecina que trabaja en el sector de salud, ¿no? Y yo el otro día la busqué, pues, porque yo veo que ella es muy activa, o sea, siempre está viniendo con su traje de médico. Entonces, le pregunté cómo veía la cosa. Me dijo que en Florida los hospitales estaban a full capacity, o sea, que estaban full. Eso es muy preocupante porque quiere decir que la cantidad de gente pues, que están atendiendo es muy grande. Sí. Por ¿Y qué otro va a lado, me pasar con la dijo gente que viene ahora y que no tiene cupo? Exacto. eso. Horrible. Y otra cosa muy preocupante es que ya la Organización Mundial de la Salud lo dijo, la nueva cepa que está rodando es más fuerte que la anterior. O sea que va a ser más difícil de curar. Pero también me preocupa que eso no viene del aire, ¿entiendes? Eso viene de la poca rigurosidad que ha tenido el lockdown y las cuarentenas. O sea, no ha habido, y sobre todo, hay que decirlo claramente, los estados más republicanos son los que han sido más laxos en las medidas, o sea, en los que no las han hecho obligatorias, más bien han promovido eventos donde la gente se ha reunido. Aquí en Florida yo he visto cosas que yo no puedo entender que esto se permita. Unos grupos de gente celebrando cuestiones cerquita, como muchedumbres, ¿entiendes? Sin tapabocas, eso no puede ser. Entonces, se está tomando a la ligera la cuestión del distanciamiento social. Fíjate lo que pasó en Nueva York. En Nueva York era el estado más escandaloso en términos de contagios y de muertes. Aplicaron un lockdown muy estricto, como tiene que ser, y mira, ya no está entre los estados que tienen más casos. Exacto. ¿Entiendes? Bajó tremendamente y en relación a su población, la cantidad de casos es ridículamente pequeña si la comparamos con las que tuvo en la primera etapa en la que bueno, la gente en Times Square como si no hubiera pasado nada. Bueno, pero eso es una cuestión de gobierno. Mira,
ahí sí tengo que hablar, criticar a Trump, porque el tipo dice, o sea, para él, yo creo que es una cuestión de principios no usar la máscara, porque eso, él dice que le da una mala señal a la gente, de hacerlos pensar que él está preocupado por la salud en vez de por la economía. Oye, tienes que estar preocupado por la salud, porque la salud es lo más importante. Claro, no hay O sea, economía sin salud, exacto. la vida de la gente es más Sí, importante. O sea, sí, no es que la economía no, pero va en función de. claro. Entonces, este poco de gobernadores que le siguen la corriente Mm, han dicho, no, pero qué va, eso no es así, o sea, no tiene que ser tan estricto, eso ya verán, ya se está bajando la teoría del rebaño, que es cierta, pero eso no es de un día para otro, ujú. eso no es de semana, eso dura mucho tiempo y tiene un costo enorme en vidas. Entonces, no se está tomando en serio la cosa y ahora se están pagando las consecuencias. Fíjate lo que yo vi ayer. Yo vi ayer algo que yo pensé que estaba alucinando, que era una rueda de prensa que dio Pence y el gobernador de Texas diciendo como si ellos hubieran sido los campeones de las máscaras, que hay que usar las máscaras, que las máscaras son importantísimas, que los tapabocas, que el distanciamiento, que había que aplicar eso. ¿Por qué lo estás diciendo? Por la cantidad de casos o sea, por el crecimiento de los casos en Texas. Sí, ¿Entiendes? Ya llegaron un momento que dijeron, mira, esto no puede seguir así, porque ningún gobernador republicano va a repetir, porque es que, o de los que no han aplicado porque hay algunos que sí. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Yo no entendía, decía, pero están diciendo wow. que hay que usar la máscara. Sí, porque seguramente alguien se apareció y le dijo, mire señores, vean las encuestas. Si ustedes siguen así, vamos mal, o sea, vamos mal Mm, en aprobación de la gente. Y bueno, pero me alegró que por lo menos están ya como entendiendo que la cosa va en serio, que o se hace o no se hace. Y yo pienso que una apertura económica a destiempo va a ser 20 veces peor sí. que esperar el tiempo necesario para que se haga la apertura. Yo tenía también mucho miedo por el año escolar que viene, porque yo digo, en esta circunstancia a mí me da un terror que mis hijos vayan a la escuela, Claro. o sea, físicamente. Pero esta vecina mía del sector salud me dijo que ella había estado en unas reuniones con la gente de Miami-Dade que habían dicho que no, que este año no había clase presencial. Mm, Por lo menos, sin duda alguna, este año no hay. Y ya se verá en diciembre cómo va la cosa para ujú. ver si el resto del año termina virtual o si puede haber ya presencialidad. Pero eso depende del desarrollo pues, de la cosa y las vacunas, si las hay. O sea, esto hasta que no realmente llegue a un punto de control, no me ha seguido durmiendo. Así Claro. que es un tema recurrente para mí. Sí, no, mira, Fernando, y todos tus temores han demostrado ser completamente acertados. Lo que no me deja dormir tiene que ver también con el coronavirus y el COVID-19 y todo esto. Pero déjame empezar diciendo que la irresponsabilidad expresada por esta administración al politizar el uso de las máscaras es algo que nos está costando vidas de miles de americanos y está costándole empleos a millones de americanos y está Sí, costándole trillones de dólares a la economía de este país por proteger esa un punto de imagen honor absurdo. totalmente absurdo y totalmente superficial, total y absolutamente superficial, en lugar de apoyar la idea de las máscaras desde un principio. Fernando, es increíble, no hemos salido de la primera ola simplemente se está empeorando. Entonces, a mí lo que no me deja dormir fue algo que John Oliver el domingo pasado habló muy elocuentemente en su programa en HBO Last Week Tonight, que era algo que he venido escuchando en NPR y que es algo muy preocupante y es una consecuencia que tiene que ver con esta crisis
de salud que tenemos, y es la ola de desalojos que va a empezar a ocurrir pronto. La ola de homelessness, la ola de desamparados que va a haber en este país, empezando de aquí a un par de meses, porque la gente simplemente no puede pagar sus rentas. Es una cosa que va a empujar la economía inclusive más hacia abajo que simplemente todo lo que está pasando, que ya es evidentemente suficiente y aterrador. Entonces, a todo esto, sumarle miles de personas que se van a quedar sin techo, que cuando te desalojan, entonces tu crédito se arruina y poder conseguir otro nuevo alquiler es increíblemente complicado. Las repercusiones que trae el que los landlords, los dueños de las casas, no tengan dinero, porque entonces se van a quedar, ellos se quedan sin gente que les pague y ellos no tienen dinero para pagar entonces los impuestos de propiedad. Entonces las ciudades van entonces también a quedarse sin la fuente de ingresos más importante que tienen. Entonces, el efecto dominó, exactamente, el efecto dominó que esto va a traer, va a traer unas consecuencias tan terroríficas que eso, bueno, no he podido dormir tampoco porque es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Sí, la verdad que, wow, es fuerte, es fuerte. Pero bueno, yo creo que yo también en el gobierno no estoy teniendo mucha fe, pero sí tengo fe en la comunidad científica, en que busquen, en que aceleren la búsqueda de una vacuna, que encuentren, digamos, protocolos y soluciones para, ¿cómo se llama? Para contenerla, para evitarla o para tratarla mejor. Yo creo que hay bastante de eso que no hacen ruido hasta que sale. Que confío en que por ahí van a salir cosas interesantes, espero, ¿no? Porque la sociedad, la empresa privada tienen vida propia también y deben estar moviéndose. Y ahí donde yo fijo parte de digamos, mi fe, pues, de mi esperanza. Más que, parece mentira, más que en los gobiernos, porque se han visto casi indefensos muchos ante esto. No hayan como. Y para terminar, lo que quiero decir es que los políticos del mañana van a tener, yo les haré una pregunta como ciudadano. Señor, ¿cuánto respeto tiene usted por la ciencia? Porque pareciera que ellos sienten que están por encima de la ciencia. Y eso me parece insólito, ¿no? Mira, Fernando, yo leí el fin de semana pasado un artículo en The Atlantic escrito por Anne Applebaum que se llama History Will Judge the Complicit. Y una de las cosas que ella habla es precisamente de Pence y de otra gente que está en altos cargos alrededor de Trump y su fanatismo religioso y su poco respeto hacia la ciencia. Y el creer, que lo nombro simplemente porque tiene que ver con las cosas que estamos justamente hablando hoy, ¿no? El hecho de que ellos creen que el final de los tiempos está a la vuelta de la esquina y que piensan que, y esto es literalmente hablando, esto no es teoría conspirativa, esto es literalmente lo que Mike Pence cree. Él dice que la evolución no existe, que el planeta Tierra nada más tiene 6.000 años de creado, que Dios va a regresar pronto y que el rapture va a ocurrir y que el regreso de Cristo a la tierra es el final de los tiempos. Ellos sienten que tienen un rol en el gobierno dado por Dios y que no importa los errores que cometa Trump, lo importante es que ellos están manifestando están preparando el camino, pues, para... Sí, el mandato de Dios. Y eso da terror. Otra cosa que comento, Fernando, me encantaría que habláramos de un tema a futuro, pronto, sobre el verdadero rol que tienen instituciones u organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y el rol que han jugado, porque si bien es cierto que no lo han hecho bien y que han cometido errores, también siento que la gente no sabe muy bien qué se supone lo que tienen que hacer y los están acusando de hacer cosas que nunca ha sido su responsabilidad. Entonces, eso sería bueno, ¿no? Es un buen tema, sí, señor. De todo ese entramado de organizaciones, instituciones, sí, por supuesto. Sí. Bueno, Fernando, con esto nos despedimos.
Gracias por todo. Sí, igual. A nuestros seguidores, por favor, necesitamos más presencia en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Es una manera muy fácil de comunicarse con nosotros cuando nos encuentran ahí. Por favor, háganlo. Y en la web estamos en del 305 al 310.com, del en letras, 305 en números, al en letras, 310 en números.com. Ahí tenemos todos los podcasts, tenemos algunos artículos y tenemos también espacio para que ustedes comenten. Pueden comentarnos en redes, pueden comentarnos en el website. Está abierto 24 horas al día. Incluyendo el fin de semana. Y con eso te digo justamente feliz fin de semana, feliz viernes, Fernando. Feliz fin de semana. Sí, a ti, a todos. Un abrazo. Ok, hasta luego. Hasta luego. Chao.